y en un momento que es trascendental para nosotros. Está bueno que hayamos podido crear esta cátedra en este momento. En este año estamos celebrando ahora, esta semana, 100 años de la reforma universitaria de 1918, que pensó que la universidad pública tenía que permitir la libertad de ideas y de pensamiento. La reforma planteaba que la universidad tenía que ser el espacio natural de debate de los temas que le preocupan a la sociedad, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, y en ese contexto la temática que proponen nos entusiasma de que forme parte de la currícula de nuestras cátedras libres, que ya son más de 120 en la universidad. Son espacios de democracia, de intercambio, de interacción con nuestra propia sociedad. Encarar la cátedra, proponiendo un enfoque de derechos humanos en lo que tiene que ver con la corrupción, se enlaza además con la tendencia mundial, en donde claramente se han abandonado los enfoques tradicionales de la cuestión de la corrupción. Que la universidad se ocupe de este tema, que podamos desarrollar las actividades que tenemos pensadas para integrar a la comunidad universitaria, a la sociedad civil, para instalar este tema, para instalarlo en el contexto de la política, que no se vea como, el tema de la transparencia, como un tema menor, como el honestismo, o sea, esa visión despectiva o que se agota en la visión de que en definitiva es un tema de denuncias. No es un tema de denuncias, es un tema de la calidad de vida, es un tema de la calidad de acceso a los derechos, de la calidad institucional, y es muy importante que la universidad esté involucrada en esto. Lo que no podemos es ignorar las cosas que nos están pasando, pero también la necesidad de incorporar una perspectiva de respuesta, sobre todo frente a los muchos que plantean una respuesta hoy desde una penalización en extremo, los ejemplos de la mano dura, de la cuestión planteada, sin incorporar la perspectiva de los derechos humanos. En definitiva, esta vinculación de la que estamos hablando, este nuevo paradigma que se ha dado sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos para contemplar el tema de la corrupción, es un proceso en marcha. Y un poco la idea de tener una cátedra abierta aquí en la universidad, lo que vuelvo a agradecer por supuesto, es discutir estas cuestiones. No venimos con ninguna verdad definitiva ni con ninguna discusión saldada. Al contrario, es para hacernos cargo de un debate, de un proceso que está en marcha, pero que nos está interpelando de manera determinante y del que tenemos que hacernos cargo como universidad, pero también, como decía Fernando, como ciudadanos que habitamos esta tierra y que queremos realmente dejar para las generaciones que vienen un mundo mejor, más sano, más justo y con mucho mayor bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la universidad por darnos la oportunidad de encarar este nuevo proyecto. Primero, quiero decir que estoy sorprendido por las condiciones edilicias. Yo no soy un recién llegado a la universidad, sino que me tocó dar clase en este edificio. La verdad que felicito por la mejora sustancial de los recursos edilicios con que cuenta la universidad. Así que bueno, para mí es realmente un orgullo poder estar acá con Margarita encarando este proyecto. Creo que es auspicioso que la universidad ponga sus expectativas en este tema, pensando sobre el trabajo de esta cátedra libre y con el perfil de quienes estamos a cargo de esta cátedra libre. Me parece importante y creo que la cátedra puede jugar un papel fundamental en lo que tiene que ver con la articulación de los esfuerzos que ya y del trabajo que viene haciendo la universidad. El tema tanto de los derechos humanos como el tema de la ética es un tema que es objeto de tratamiento, elaboración y los esfuerzos académicos de gran parte de la comunidad académica. Y es importante el aporte que podemos hacer en lo que tiene que ver con la articulación con la política,
con la incorporación de estos valores o de estos avances y de estas reflexiones que se hacen, que se vienen haciendo en la universidad, y que esto se instale en el ámbito de la política. Creo que la Argentina, digamos, esto no es ningún descubrimiento, que tiene una asignatura pendiente en lo que tiene que ver con los estándares en materia de prevención, sanción de la corrupción, pero además hay una parte de la Constitución reformada en 1994 que no se le ha dado la importancia o no se ha capitalizado digamos, el potencial, el camino que marca la propia Constitución en el artículo que se introduce en el artículo 36 en el año 1994, donde la Constitución tiene una declaración que es fundamental, porque la Constitución dice que atentan contra el sistema democrático aquellos que cometen actos de corrupción. No lo dice de esta manera sencilla, pero esto es lo que dice la segunda parte del artículo 36. Delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento. Pero traducido al español es que los actos de corrupción implican un atentado al sistema democrático. Y esto implica que, digamos, la propia Constitución establece el vínculo directo que existe entre la transparencia y la lucha contra la corrupción y la calidad del sistema democrático. Por eso, encarar la cátedra, digamos, proponiendo un enfoque de derechos humanos en lo que tiene que ver con la corrupción, digamos, se enlaza además con la tendencia mundial, en donde claramente se han abandonado los enfoques tradicionales de la cuestión de la corrupción, que originalmente lo veían solamente como una cuestión penal, como una cuestión de sanción, o que también en lo que tiene que ver con el fragor cotidiano se asocia a los escándalos de corrupción. Hoy en día varios sectores académicos, como también organismos a nivel regional e internacional, están trabajando en introducir estos espacios, introducir este enfoque de derechos humanos en la consideración del tema de la corrupción. Y esto es algo que en la Argentina aparte vivimos cotidianamente, es decir, la corrupción no es solamente un ataque a los bienes del Estado, sino que se traduce cotidianamente en una afectación a todo tipo de derechos. O sea, no es un tema que se agote solamente en temas de derechos económicos, sociales y culturales, o sea, en que el Estado pierda dinero que podría invertir en mejorar la calidad de vida de las personas, sino que la asociación con los derechos humanos tiene que ver con algo que es inherente a la existencia misma de los derechos humanos, que es, por ejemplo, el principio de no discriminación. Está claro que si el Estado se guía, las decisiones del Estado se toman en base a la influencia de la corrupción, claramente esto implica una desigualdad. Además, la corrupción afecta de manera desigual a sociedades desiguales. El impacto negativo de la corrupción afecta sobre todo a aquellos sectores desfavorecidos, a los más pobres, a las colectividades, a las minorías, a todos aquellos que en el reparto de poder desigual que se dan en una sociedad desigual están en una situación de mayor vulnerabilidad. Es fundamental entonces pensar en que el tema de la corrupción no se debe agotar en una cuestión institucional, si bien también la cuestión institucional, por supuesto, es importante. También hay una afectación a los derechos civiles si las instituciones están afectadas por el fenómeno de la corrupción. Digamos, si la justicia no es independiente, sino que la justicia es venal, si las autoridades estatales desvían la aplicación de la justicia en base a criterios afectados por hechos de corrupción, claramente también tenemos una afectación a los derechos civiles, a la libertad, al acceso a la justicia, todos derechos básicos. Ni que hablar de la política, o sea, más allá de la declaración del artículo 36 de la Constitución, está claro que si la corrupción está extendida y si hay un fenómeno de gran corrupción, los grandes capitales pueden influir de manera indebida en el desarrollo de los procesos políticos y hay una asignatura pendiente en lo que tiene que ver con la regulación del financiamiento político, que por supuesto es un problema en la Argentina y también en otros países del mundo. Quiero finalmente
volver a la cuestión inicial, es decir, que la universidad se ocupe de este tema, que podamos desarrollar las actividades que tenemos pensadas para integrar a la comunidad universitaria, a la sociedad civil, para instalar este tema, para instalarlo en el contexto de la política, que no se vea como, digamos, el tema de la transparencia, como un tema menor, como el honestismo, o sea, esa visión despectiva o que se agota en la visión de que en definitiva es un tema de denuncias. No es un tema de denuncias, es un tema de la calidad de vida, es un tema de la calidad de acceso a los derechos, de la calidad institucional, y es muy importante que la universidad esté involucrada en esto, y que tiene que ver también con las tendencias a nivel regional y a nivel mundial, en donde se marca la importancia de la sociedad civil y el protagonismo de la sociedad civil en la modificación y en el trabajo sobre estas cuestiones. ¿Quién, sino la universidad pública, como espacio para fomentar ese protagonismo, para transformar las cosas, para transformar la calidad de nuestra democracia? Así que yo la verdad que estoy muy contento, agradezco a Margarita y a la universidad la posibilidad de formar parte de este proyecto y esperemos que nuevas actividades, las actividades que pensamos encarar a partir de esta universidad, los convoque a todos ustedes y a la comunidad universitaria en general. Así que les agradezco mucho. A nosotros nos pareció que en el marco de la conmemoración del centenario de la Reforma Universitaria, proponer la inauguración de esta cátedra libre sobre la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos era un poco también tomar el desafío de rediscutir aquellos principios que inspiraron la reforma universitaria, pero tratar de traerlos, digamos, a nuestro tiempo, porque siempre además la política tiene que tener este valor que es asumir los problemas que le corresponden a su tiempo, pero siempre reconociendo aquellos principios que son los que nos dan a nosotros el sustento ideológico y ético para las cosas que hacemos. Y nos pareció que este era el marco, que era la posibilidad de ofrecer, digamos, una cátedra para discutir esos temas, que en definitiva es discutir cuál es el proyecto de país que uno quiere, ¿no? Así que estamos muy, muy agradecidos. La idea que nosotros tenemos y que hemos compartido con la universidad es ofrecer desde la cátedra abierta no simplemente un ámbito, sin perjuicio de esto que es muy importante, un ámbito académico de discusión de la corrupción y los derechos humanos, pero también ofrecer un espacio de participación social a partir de una cantidad de actividades que nosotros vamos a proponer durante el año, posiblemente una por mes, pero tratando de establecer un vínculo y una interacción en la cual la cátedra pueda nutrirse también de lo que la comunidad ofrece para dar esta discusión, porque la discusión no puede ser solamente jurídica, no puede ser solamente académica. La discusión sobre la corrupción tiene que ver con los derechos humanos y eso tiene que ver con nosotros, con lo que nos pasa todos los días, y por lo tanto la idea de la cátedra es esto, que sea un espacio de interacción abierto, tal cual se presenta, y libre, en el cual haremos una cantidad de propuestas durante el año. Para mí también es un enorme placer y un orgullo estar acompañada por Manuel Garrido, que es una persona a la que respeto desde hace mucho tiempo, es una persona muy reconocida, tanto en lo que tiene que ver con la justicia como en la lucha por la transparencia, reconocido en la Argentina y afuera de la Argentina también, ha formado parte de distintos procesos en otros países de América Latina, y es una persona muy, muy reconocida, sobre todo reconocida por sus capacidades intelectuales y profesionales para abordar estas temáticas, y estoy convencida que él va a ser un excelente aporte durante el año. Dicho esto, lo que quiero es un poco plantear cuáles son las razones por las que nosotros proponemos discutir desde la perspectiva de los derechos humanos
tal vez lo que constituye hoy uno de los flagelos más importantes que afectan sobre todo a nuestra región, también al mundo, pero en particular a nuestra región, y por qué nosotros proponemos discutirla de los derechos humanos. Lo primero es por esto que anticipaba Manuel, que es la enorme conexión que existe entre los derechos humanos y lo que tiene que ver con la gestión, con la transparencia de gestión y con la incidencia que tienen los actos de corrupción en cuanto constituyen en sí mismos también actos violatorios de los derechos humanos. No solo porque afectan de manera directa a los sectores más vulnerables, a los más pobres, que se ven afectados cuando el acto de corrupción implica no solo la plata que se va en el bolsillo de algunos, sino la que se les quita a otros. Y de qué manera socava las capacidades de los gobiernos para hacer frente a la prestación de los servicios que necesitan brindar para garantizar esos derechos fundamentales. Por lo tanto, tiene una enorme incidencia en todo esto. Esto ha sido reconocido a esta altura por los organismos internacionales de derechos humanos, hablando de la incidencia y del impacto que la corrupción tiene sobre ellos. Pero también quiero plantear algunas otras cosas. Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos y cuando hablamos de actos de corrupción, detrás está el Estado. No se puede pensar en los derechos humanos si no hay por detrás un Estado. Tantas veces hemos hablado de la violación a los derechos humanos y esto se hace cuando es el Estado, a través de personas o de organismos, quienes violan los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque atrás, o como correlato de la existencia de un derecho humano, lo que hay también es un deber del Estado. El Estado tiene el deber de garantía, el deber de asegurar esos derechos fundamentales a todas las personas, tiene el deber de proteger a las personas para no ser afectadas en sus derechos, en algunos casos hasta tiene el deber de la compensación cuando esas personas son afectadas. Cuando hablamos de la corrupción también, por detrás de ambas cuestiones lo que hay es el Estado. Y la política discute sobre el Estado, la universidad discute sobre el Estado y eso es un poco lo que queremos también poner sobre la mesa. Y la otra cuestión a la que también hizo referencia Manuel es la nueva perspectiva de los derechos humanos y de la lucha anticorrupción planteada en el plano internacional. Ambas cuestiones son temas que trascienden las fronteras y trascienden lo nacional y por eso estamos en la obligación de discutir cada una de estas cuestiones. Para hablar de estos temas a mí me gusta mucho traer una frase de Kofi Annan, que es exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas. Él fue el principal inspirador de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2004. Y él tiene una definición con dos componentes que a mí me parece importante traer a cuento en este momento. Una es la que dice que la gobernabilidad es el factor más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano. Y a continuación de esto dice Annan, la corrupción es uno de los factores más importantes de debilitamiento de la democracia. Estamos hablando entonces de la necesidad de preservar la democracia, porque la democracia es la que permite garantizar los derechos fundamentales de las personas, pero hay algunos conceptos que yo quiero marcar. Cuando se habla de la gobernabilidad, y esto es algo demasiado trillado a veces en el discurso político, la gobernabilidad no es terminar los gobiernos, la gobernabilidad no es simplemente perdurar, la gobernabilidad no es que no haya conflictos. Algunos dicen hay que garantizar gobernabilidad, que nadie proteste, que nadie anda por las calles en realidad. No, la gobernabilidad, lo que algunos llamamos también la buena gobernanza o el buen gobierno, es poder saldar esos gobiernos creando las mejores condiciones para el desarrollo humano. Esto quiere decir crear las condiciones para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos. Esa es la gobernabilidad, esa es la buena gobernanza, eso es lo que garantiza la democracia. Y por eso dice Annan, lo que más afecta a esas posibilidades de progreso, de desarrollo humano, es la corrupción. La corrupción es una amenaza permanente a la vigencia de la democracia, porque socava las instituciones de la democracia, atenta contra la confianza social en las instituciones democráticas. Ahora, atrás de esto también me parece que hay que hablar de la administración. Cuando hablamos de buena gobernanza, tampoco esto es un concepto abstracto.
hablamos de gestión, hablamos de administración. Y eso es la gestión, hablando de la buena gobernanza, de la gestión de los intereses colectivos. El que ejerce ese buen gobierno es el que gestiona el interés colectivo y lo debe hacer siempre sobreponiendo el interés general, el interés público, a los intereses particulares. Acá hay un concepto que a mí me parece importante siempre resaltar, que a veces va a contramano del discurso político. Nosotros hablamos mucho de la función pública y del funcionario público. Me tocó visitar hace unos años Australia, un país por sobre todas las cosas igualitario, que tiene en sus objetivos principales que todas las personas puedan alcanzar las mismas posibilidades de éxito, de triunfo, de felicidad. Y Australia tiene una cosa muy marcada, no solamente en el sentido de ser un país igualitario, sino el concepto de lo que nosotros llamamos la función pública, para ellos es el servicio público. Y el funcionario no es un funcionario que aparece en una categoría muy elitista por sobre el resto, sino que el funcionario no es otra cosa que un servidor. Esto es un cambio conceptual muy importante, sobre todo cuando se plantea la formación para la gestión o para la administración pública. Y entonces llevo esto al punto de la corrupción, porque si bien la Convención no tiene una definición sobre qué es la corrupción, una de las ideas sobre las que nosotros trabajamos, la idea de la corrupción, es la corrupción como un atentado justamente hacia ese concepto esencial del servicio público, cuando quien debería cumplir ese papel de servidor público traiciona la esencia para la que fue designado, sobreponiendo su interés particular por sobre el interés colectivo que tiene que administrar. Transparencia Internacional da una definición corta y muy contundente de la corrupción y nos dice que la corrupción es el abuso de poder delegado en beneficio propio. Es muy importante esta definición en relación con los derechos humanos, porque estamos hablando del abuso del Estado, del abuso de ese poder delegado. Hay un poder o una potestad que se ejerce, que es la del Estado, y hay una traición a ese poder delegado porque se pone en favor o en interés particular. Se traiciona, como dijimos, la idea del servicio público, del interés colectivo por sobre todas las cosas, pero estamos hablando de un abuso de poder. Y acá volvemos a encontrar algo muy similar a lo que nosotros hemos transitado en nuestra trayectoria en la defensa de los derechos humanos, cuando hemos dicho siempre que atrás de la violación de los derechos humanos hay un abuso de poder. Aquí volvemos a encontrar entonces el papel de un Estado, o de quienes ejercen en nombre del Estado, muchas veces de representaciones populares legitimadas en su origen, el abuso de poder, violando los derechos humanos, violando el papel o la tarea de servicio. El Estado tiene entonces, como dijimos, deberes fundamentales frente a los derechos de las personas, y aquí es donde trascienden este tipo de derechos al plano estricto de lo nacional. Yo voy a llegar sobre todo al plano de lo internacional, que es lo que me interesa abordar, pero sobre todo porque lo que hay es, a partir de los nuevos años, nosotros hemos conocido mucho de esto, como dice Manuel, sobre todo después de la reforma de nuestra Constitución Nacional en el año 94, donde, entre otras cosas, además del artículo 36, que pone en la misma condición a los que violentan el régimen democrático y a los que cometen delitos dolosos en contra del Estado. Además de eso, la reforma del 94 tiene en su artículo 75, en el inciso 22, la incorporación, el reconocimiento y la jerarquización de todos los pactos y convenciones en materia de derechos humanos. Esto es muy importante para nosotros, la consagración de todos esos pactos en ese nivel, porque lo que la Constitución dice del 94 es que esos pactos de derechos humanos tienen incluso más jerarquía y más valor que las propias leyes. Y esto nos pone entonces a nosotros ya en un escenario y en un esquema de discusión de estos temas, que es el derecho internacional de los derechos humanos. También bajado eso a lo terrenal, a lo que nos pasa, ha quedado muy instalado en nuestro país que la corrupción mata. Lo cierto es que la corrupción
mata, viola el Estado de Derecho, socava los derechos humanos, desapodera, empobrece. Y por esto es la importancia que tiene que nosotros abordemos este tipo de cuestiones. Ahora, también hay que analizar la corrupción con sus raíces transnacionales. Es un delito hoy que trasciende absolutamente nuestras fronteras, que crea economías de escala, y por eso también el abordaje tiene que ser un abordaje que exceda los límites jurídicos de nuestra estructura nacional. La corrupción debe ser analizada entonces desde una perspectiva jurídica, decíamos, política, institucional, pero también con esa perspectiva que cruza transversalmente, que es la de la ética y la de los derechos humanos. Pero hay algo que hay que tener particularmente en cuenta que afecta a la corrupción, que es la igualdad ante la ley. Si uno toma el ejercicio, el caso concreto del hecho de corrupción, la búsqueda del beneficio propio particular por sobre el interés público, siempre lo que hay es un otorgamiento de un beneficio, de un privilegio, de un favor, de una compensación, que implica romper la estructura de igualdad de las personas, de igualdad ante la ley. Ese favoritismo, ese privilegio, esa concesión que se hace a uno para tratarlo de manera diferenciada con respecto a otro. ¿Y por qué tiene tanta importancia y tanta vinculación esto? Porque la estructura fundamental de los derechos humanos se basa en el derecho de todas las personas a la igualdad. Algo que marcó la historia de los derechos humanos en el mundo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, porque eso proclama la igualdad de todas las personas, igualdad en dignidad e igualdad en derechos, la igualdad de las personas ante la ley. Y eso se rompe justamente con el hecho de corrupción que violenta la igualdad ante la ley. Lo que tenemos también en relación a la lucha para defender los derechos humanos y la lucha anticorrupción es que son indivisibles. Es imposible pensar en defender el Estado de Derecho si no se defienden al mismo tiempo los derechos humanos y la lucha anticorrupción. Y no se puede luchar contra la corrupción si no se defienden los derechos humanos. Y no se pueden defender los derechos humanos si no se lucha contra la corrupción. Hay una acción absolutamente indivisible en estas cuestiones. Otra consideración que tenemos que hacer siempre es la de la impunidad. Yo repito muchas veces que el problema más grave que tienen los países que sufren este tipo de flagelos no es la corrupción en sí misma, sino la impunidad de los corruptos. A veces se nos trata de decir, es un fenómeno que existe en todo el mundo, es cierto, pero en algunos lugares la degradación no llega al punto que llega en aquellos donde los corruptos no terminan donde tienen que terminar, que es siendo sancionados y pagando por los delitos que cometen. La impunidad, el concepto de la impunidad es un concepto que proviene mucho en nuestro país de la época de la dictadura y de las violaciones a los derechos fundamentales en la dictadura. Y justamente ustedes recordarán, las grandes luchas por los derechos humanos tenían que ver con la no impunidad de los crímenes que se habían cometido. Esto también forma parte de uno de los nuevos paradigmas en materia de derecho internacional de los derechos humanos, que es la creación de la Corte Penal Internacional a partir del Estatuto de Roma de 1998 y la vigencia de la Corte desde el año 2000, porque justamente la Corte, el sentido de la Corte Penal Internacional es luchar contra la impunidad de los crímenes más aberrantes. Entonces el tema de la impunidad es otro tema que también nos relaciona ambos conceptos. La impunidad es la negación o la negativa a hacer justicia por aquellos que están obligados a hacerlo, ¿no? Yo decía recién que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del 2004 no menciona los derechos humanos, no define la corrupción y tampoco menciona los derechos humanos. Y por esto se creyó en algún momento que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, creo que lo importante es contextualizar la lucha contra la corrupción en lo que se denomina un nuevo orden público internacional, que está regido ¿por qué? Por la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Por eso mencionaba yo eso como el inicio de este nuevo paradigma en materia de derechos humanos
y lo es en particular la Carta de las Naciones Unidas, que establece algunos principios fundamentales para la defensa de los derechos humanos, y vamos a ver la necesidad también de su aplicación y de considerar la lucha anticorrupción dentro de lo que es la Carta de Naciones Unidas. El primero de los principios es que la paz y la seguridad humana son bienes jurídicos que atañen al conjunto de la comunidad internacional. La paz y la seguridad humana son bienes jurídicos que le importan a la comunidad internacional. El segundo aspecto es que la soberanía de los estados ha quedado acotada y limitada. Ya los estados no tienen una soberanía plena para hacer lo que quieren, porque el tercer principio dice que la redefinición o la reformulación de esa soberanía de los estados se encuentra limitada porque cómo se trate a los seres humanos adentro de un país es un tema que atañe a la comunidad internacional. No pueden los países ya en el ejercicio de sus soberanías maltratar o no garantizar derechos a sus nacionales, porque esto es un tema de la comunidad internacional y por lo tanto, dice también la Carta de Naciones Unidas, cualquier violación a los derechos humanos que ocurra dentro de un país puede ser perseguida por esa comunidad internacional. De ahí surgen los conceptos después del 45 de la justicia internacional o de la justicia universal. El otro principio que tiene la Carta de Naciones Unidas es que todas las personas, todos los seres humanos, dice, tienen igualdad en derechos. Y esa igualdad en derechos también está sometida a la supervisión internacional, de la comunidad internacional. El otro es que los pueblos tienen iguales derechos. Todos los pueblos tienen iguales derechos a su libre determinación, al ejercicio de su libre determinación, pero en el marco también de cómo cada uno puede proveer a su desarrollo económico, social, cultural, a la preservación de sus riquezas y de sus recursos naturales. El otro principio que viene entonces es que existe una comunidad internacional que está en condiciones de perseguir estas violaciones que se hagan adentro de los países, y hay un nuevo concepto también que es la no inmunidad, un concepto que vuelve a plasmarse en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional cuando elimina todo tipo de inmunidad de los jefes de Estado y dice ni por jefe de Estado que sean no quedan afectados a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional cuando se violan los derechos humanos. Una aclaración es que hay hoy algunos que pretenden que los delitos de corrupción puedan ir a parar a la Corte Penal Internacional. Yo no adhiero a esta posición, entre otras cosas porque no todas las violaciones a los derechos humanos caen en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y tampoco todos los delitos de corrupción son violatorios de los derechos humanos. Por lo tanto, aun cuando nosotros estamos hablando de esta gran coincidencia, no, por lo menos esa es mi posición, no deberíamos estar pensando hoy en que esos tipos de delitos puedan ir a la Corte. Entonces, la conclusión de esto es que la Carta de Naciones Unidas de la que estamos hablando es perfectamente aplicable a la lucha anticorrupción, porque la corrupción afecta estos bienes jurídicos que preserva la Carta de Naciones Unidas. Y por eso es que han surgido también en los últimos tiempos nuevos debates dentro de lo que son las Naciones Unidas, y en particular lo que voy a destacar son las dos resoluciones del año pasado y de este año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto tiene que ver también con de qué manera la Comisión toma y asume lo que para nuestra región, para América Latina, constituye hoy uno de los flagelos más importantes, que es la corrupción, y de qué manera esto se advierte muchísimo en un continente como el nuestro. América Latina, no por azar, es el continente más desigual del planeta. Y cuando uno mide los niveles de desarrollo humano, la verdad es que van de la mano justamente con la corrupción tan terriblemente extendida en nuestra región. El año pasado, en el año de 2017, la Comisión Interamericana dictó una primera resolución, lo hace con motivo del caso Guatemala con un gobierno surgido de la voluntad popular,
termina convirtiéndose en un gobierno claramente corrupto y que viola los derechos de las personas, y entonces la Comisión reacciona frente a esto con una resolución donde habla, un poco esto que estábamos diciendo, de la relación inequívoca entre corrupción y derechos humanos, la impunidad perpetúa la corrupción, la obligación de asegurar una justicia independiente, el respeto a los derechos humanos como un elemento esencial de la democracia representativa, componentes fundamentales, transparencia, probidad, responsabilidad, respeto a los derechos sociales, libertad de expresión, y se observa la corrupción como flagelo que afecta a la región. Y este año, hace apenas 3 meses, en marzo del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta una nueva resolución, la resolución 1 de este año, absolutamente determinante. Seguimos con un esquema en el que no se define la corrupción, pero lo que sí se definen con mucha claridad son los delitos que quedan comprendidos dentro de lo que es la corrupción. Y identifica además los esquemas criminales que implican estado de corrupción: adopción de decisiones gubernamentales de manera irregular, en contrataciones, nombramientos, exhibiciones, afectando principios de igualdad, transparencia, debido proceso, valorar actos de manera desviada, esto que hablamos hoy de cómo afecta la igualdad ante la ley, favoreciendo el interés privado sobre el público, requerir prebendas indebidas a cambio de servicios. Y dice de manera particular la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este año que la corrupción es un fenómeno complejo que afecta a los derechos humanos en su integralidad, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Hago un paréntesis sobre el tema de los ambientales porque este es otro tema de estrechísima vinculación entre los derechos humanos afectados y la corrupción. Miren, en los últimos años, en los últimos varios años, si algo ha recrudecido de manera notable en nuestro país es la cantidad de conflictos ambientales, provenientes de distintos temas, desde los desechos industriales, los desechos domiciliarios, las mineras, y una cantidad de circunstancias que nos ponen frente a la proliferación de conflictos ambientales. Lo que quiero decir es que, salvo aquellos conflictos ambientales que son la consecuencia de desastres naturales, en el resto de los casos, prácticamente en todos, atrás hay un negocio o un acto de corrupción o una falta de control por parte del Estado. Entonces, el tema ambiental es, si se quiere, uno de los temas que más en evidencia nos ponen hoy, esta estrecha vinculación entre los derechos humanos y la corrupción. Termina la resolución en ese punto, así como el derecho al desarrollo, debilita la gobernabilidad, habla de la corrupción y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Yo quiero terminar con esto. Lo cierto es que estamos frente a un problema grave y acuciante, entre otras cosas porque es grave la dimensión de lo que implica la corrupción, los miles de millones que se van atrás de la corrupción y cuánto esto implica en la desmejora, por supuesto, o la disminución de las capacidades del Estado. Lo grave es además también, porque es grave, es por la forma en que ha ido creciendo este fenómeno. Es un fenómeno de los últimos largos años, pero que lamentablemente no cede, sino que cada vez tenemos más evidencias de la gravedad de esto. Y también es sumamente grave por el impacto que tiene, por lo que decía desde un comienzo, que es la forma en que esto afecta de manera directa los derechos fundamentales de las personas. No quiero dejar de hacer referencia también a otro tema que es muy importante, que cuando hablamos de corrupción hablamos de un delito complejo. No por casualidad la Convención de Naciones Unidas también vincula la Convención contra la Corrupción con la Convención sobre Delito Organizado Transnacional. Cuando hablamos de este tipo de delitos, hay siempre un entrelazamiento de situaciones. Atrás del narcotráfico como delito, como crimen organizado complejo, hay lavado de dinero. Atrás de eso hay trata de personas y muchas veces la corrupción en el medio. Hay entonces un encadenamiento lamentable, pero que hace mucho más compleja la respuesta.
Por eso lo que quiero decir para terminar es que estamos frente a una realidad que nos interpela. Lo que no podemos es ignorar las cosas que nos están pasando, pero también la necesidad de incorporar una perspectiva de respuesta, sobre todo frente a los muchos que plantean una respuesta hoy desde una penalización en extremo, los ejemplos de la mano dura, de la cuestión planteada, sin incorporar la perspectiva de los derechos humanos, para entenderlo, para abordarlo y para resolverlo. En definitiva, esta vinculación de la que estamos hablando, este nuevo paradigma que se ha dado sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos para contemplar el tema de la corrupción, es un proceso en marcha. Y un poco la idea de tener una cátedra abierta aquí en la universidad, lo que vuelvo a agradecer por supuesto, es discutir estas cuestiones. No venimos con ninguna verdad definitiva ni con ninguna discusión saldada. Al contrario, es para hacernos cargo de un debate, de un proceso que está en marcha, pero que nos está interpelando de manera determinante y del que tenemos que hacernos cargo como universidad, pero también, como decía Fernando, como ciudadanos que habitamos esta tierra y que queremos realmente dejar para las generaciones que vienen un mundo mejor, más sano, más justo y con mucho mayor bienestar. Muchísimas gracias.